Fue traicionado, juzgado injustamente, torturado, humillado y crucificado ante una multitud. Y entonces murió. Pero esta no es solo la historia de un mártir más, ni de un profeta incomprendido. Lo que le pasó a Jesús no terminó en la cruz. Su cuerpo fue colocado en una tumba, envuelto en lino y silencio, pero su espíritu comenzó un viaje que la mayoría ignora. Un viaje espiritual que no ocurrió ante testigos, pero que sacudió todo el mundo invisible. Después de todo, ¿dónde estaba Jesús durante los 3 días entre la cruz y la resurrección? La Biblia da pistas, la tradición cristiana ofrece vislumbres, y algunos textos apócrifos se atreven a describir lo que pocos tienen el valor de afirmar. Hoy vas a conocer un lado de la historia que rara vez se cuenta, y tal vez nunca vuelvas a ver el infierno de la misma manera. Bienvenido a Archivos Sagrados Spa, el canal donde la fe, el misterio y la verdad se entrelazan. Aquí, la Biblia no es solo un libro religioso, es un mapa espiritual, lleno de códigos, símbolos, batallas invisibles y revelaciones olvidadas. Si buscas más que explicaciones superficiales, si sientes que hay algo más profundo detrás de lo que te enseñaron, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a Oray, activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver no será fácil de digerir, pero puede cambiar la forma en que ves el mundo espiritual. ¿Ya preparaste tus palomitas? Tu video está por comenzar. Capítulo 1. El silencio de la muerte y el ruido de la eternidad. El viernes Jesús murió, y con eso el mundo pareció detenerse. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, se abrieron tumbas, los muertos se levantaron, pero para quienes miraban desde afuera, era solo un cadáver en una tumba, sellado por una piedra pesada y vigilado por soldados romanos. Mientras el mundo solo veía la apariencia, el Espíritu de Jesús estaba en una misión. Según Hechos 2:31, el apóstol Pedro declaró que Jesús no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Esa simple frase abre un abismo de significado. Jesús estuvo en el Hades, pero no permaneció allí. ¿Qué es el Hades? Para los judíos de la época, el Hades no era el infierno de fuego y azufre que muchos imaginan. Era el Seol, el lugar de los muertos, un sitio de espera donde los justos y los injustos aguardaban, por separado, el juicio final. Jesús, al morir, no fue directo al cielo, Él descendió. Capítulo 2, el descenso a lo invisible, un acto de redención. Pedro 3:18-19 dice algo aún más intrigante. Cristo fue vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Espíritus encarcelados? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban presos? Según muchas interpretaciones, esos espíritus eran personas que murieron antes de la revelación completa del Evangelio. Personas que vivieron antes de la cruz, antes de la gracia, antes de la salvación como la conocemos. Hombres como Abel, como Noé, como los patriarcas, los profetas, todos esperando, generación tras generación, aquello que sus ojos no vieron, pero que sus corazones creyeron. Jesús descendió al Hades no como un pecador condenado, sino como el justo que lleva justicia a los que esperaban la promesa. No fue allí a sufrir más, fue allí a liberar. Capítulo 3. El momento de la liberación. La luz que rompió el abismo. Imagina lo que significó la presencia de Jesús en el Hades. Ese lugar, oscuro, silencioso, olvidado, ahora era invadido por una luz que las tinieblas no podían resistir. Él no entró como víctima, sino como rey, no como un alma perdida,
sino como aquel que venció a la muerte. Es en ese momento que muchos creen que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, anunciando que la promesa que ellos esperaban finalmente se había cumplido. El silencio de generaciones fue roto por una voz que decía: consumado es. Ya no había deuda, ya no había separación, ya no había espera. Jesús estaba allí como puente entre el tiempo y la eternidad, como respuesta viva a las oraciones de los antiguos. Y allí Él liberó a los cautivos. Efesios 4:8 lo confirma de forma poética y poderosa. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquellos que estaban encarcelados no eran criminales, eran almas fieles, esperando la redención. Cristo no solo los visitó, Él se los llevó consigo. Capítulo 4. El enfrentamiento espiritual, cuando el infierno tembló. Pero donde hay liberación, también hay resistencia. Las fuerzas que dominaban el mundo espiritual no entregarían sus posesiones sin pelear. El dominio de la muerte no era simbólico, era real. Antes de la cruz, la muerte era el final. Incluso los justos no subían directamente al cielo. Todo estaba bloqueado. El camino aún no había sido abierto, pero Jesús, Él cargaba con las llaves. Apocalipsis 1:18 registra sus propias palabras después de resucitar: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa declaración no es poética, es legal. Las llaves representan autoridad. Él no solo entró, Él tomó el control. La imagen espiritual aquí es grandiosa. El Hijo de Dios, glorificado, caminando por el dominio de los muertos, pisando aquello que antes paralizaba a la humanidad. Las cadenas comienzan a romperse, las rejas oxidadas se abren, las sombras tiemblan, y en el trono de las tinieblas se instala el miedo, no porque Jesús gritara, sino porque su presencia bastaba. Capítulo 5. Las profecías cumplidas entre dos mundos. Nada de lo que sucedió fue por casualidad. Todo estaba escrito. En el Salmo 16:10, el salmista, 1000 años antes, había profetizado: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo fue citado por Pedro en Hechos 2, como prueba de que Jesús cumplió esa profecía al pie de la letra. Él descendió, pero no permaneció. Fue hasta allí, pero salió victorioso. Lo que pocos perciben es que ese periodo de 3 días no fue tiempo vacío. Fue el corazón de la batalla espiritual más decisiva de toda la eternidad. Jesús no estaba dormido, no estaba solo esperando el domingo. Estaba actuando, obrando en las profundidades del mundo invisible, rescatando, liberando, cumpliendo. Mientras en la tierra el sábado parecía mudo, en el mundo espiritual estaba ocurriendo el mayor terremoto de la historia, y nadie lo notó. Porque ese tipo de guerra no hace ruido con espadas, hace ruido con gloria. Capítulo 6. El sábado del silencio y el estruendo invisible de la guerra. Mientras los discípulos lloraban, mientras los fariseos celebraban, y mientras Pilato se lavaba las manos en paz, Jesús estaba en guerra. No era una guerra con espadas, ni con palabras, era una guerra librada en lo invisible, en el mundo de los que ya habían partido, en el campo espiritual donde ninguna fuerza humana podía entrar. Por eso muchos consideran el sábado como el día más misterioso de la historia. No hay registros de apariciones, no hay milagros visibles, no hay movimiento, pero detrás del velo algo estaba ocurriendo. La promesa hecha en el Edén, la promesa de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se estaba cumpliendo. Y no era con ruido, sino con autoridad.
Capítulo 7. Cuando el tiempo se inclina ante lo eterno, lo que ocurría allí no era solo espiritual, era también cósmico. Era el cumplimiento de algo que atravesó siglos. En Hebreos 9:26 está escrito: se ha manifestado una vez para siempre, en la consumación de los siglos, para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Jesús no estaba pagando un precio individual, estaba borrando una deuda colectiva que venía arrastrándose desde el principio de la humanidad. La cruz fue el altar, pero el Hades fue el campo donde Él mostró que el sacrificio había funcionado. Él no fue allí para ser aprobado, fue para cobrar la deuda, y cuando llegó, el tiempo tuvo que inclinarse. Las eras se encontraron. Los antiguos vieron con sus propios ojos lo que antes solo habían creído por fe. Imagina la mirada de Abraham al reconocer a aquel a quien Dios le había prometido. Imagina a Moisés, que liberó al pueblo de una esclavitud física, viendo ahora a aquel que liberaba del cautiverio del alma. La escena era invisible para los ojos humanos, pero en el mundo espiritual fue como un relámpago rasgando siglos de espera. Capítulo 8. La victoria que reescribió la eternidad. Al salir de ese lugar, Jesús no volvió solo. No solo venció a la muerte, desactivó su dominio. Desde ese momento, los que mueren en Cristo ya no esperan en el Seol, ya no quedan aprisionados en regiones de sombra. El camino está abierto. El acceso al Padre ha sido restaurado. El velo rasgado no fue solo en el templo, fue en el mundo espiritual. Y con eso comenzó una nueva era, la era en la que la muerte ya no tiene la última palabra, en la que el infierno ya no dicta las reglas y en la que la vida eterna ya no es una esperanza distante, sino una realidad sellada. Todo eso en 3 días. 3 días que parecían vacíos, pero que cargaban con el peso de toda la redención. Capítulo 9. Las llaves están en las manos correctas. Jesús salió del Hades con algo en sus manos. No era oro, no era gloria humana, era algo mucho más poderoso. Autoridad Apocalipsis 1:18. No dice que Él pidió las llaves, dice que las tiene. Las llaves de la muerte y del infierno. Llaves que antes estaban bajo el control de las tinieblas, ahora están en manos de aquel que venció. Y si Él tiene las llaves, eso significa que Él decide quién entra, quién sale y quién queda libre. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que ninguna condena, ninguna prisión espiritual, ningún ciclo de culpa o miedo tiene más dominio sobre quien está en Él, porque Él ya descendió hasta el fondo y volvió con las llaves. Capítulo 10. ¿Y si Él no hubiera descendido? Detente por un momento y piensa, ¿y si Jesús no hubiera descendido? Si después de la cruz simplemente hubiera resucitado sin pasar por las profundidades, sin tomar las llaves, sin rescatar a los cautivos. ¿Qué habría pasado con los antiguos, con los justos que murieron antes de que la promesa se cumpliera? ¿Estaría realmente abierto el acceso al Padre? ¿O seguiríamos presos en la idea de que la muerte era el final? La bajada de Jesús al Hades fue la segunda mitad de la cruz. La continuación de consumado es, fue el acto que selló el sacrificio con autoridad. No bastaba con morir por nosotros, era necesario bajar hasta donde estábamos presos y abrir la puerta desde dentro. Esa es la belleza de la salvación. No es distante, no es teórica, es total. Jesús fue hasta lo más profundo para garantizar que nadie, en ningún tiempo, quedara fuera de la promesa. Capítulo 11. Cuando Él pisa donde tú caíste. Tal vez hoy estés enfrentando un tipo diferente de infierno. No uno literal, sino emocional, mental, espiritual. Quizás te sientas atrapado en algo
que parece no tener salida, un error, una culpa, un dolor, un trauma, un silencio que sofoca. Pero necesito recordarte algo. Jesús ya estuvo en el lugar más oscuro. Y no solo estuvo, venció allí. Eso significa que no hay pozo tan profundo del que Él no pueda sacarte. No hay cueva tan oscura que Él no pueda iluminar. No hay cadena tan pesada que Él no pueda romper. Tu dolor no asusta a Jesús. Tu infierno no le es desconocido. Él enfrentó las tinieblas por ti y volvió con las llaves. Capítulo 12. El impacto eterno del descenso. Lo que sucedió en esos 3 días lo cambia todo. Cambia cómo entendemos el cielo. Cambia cómo vemos la muerte. Cambia cómo nos relacionamos con el miedo. Jesús no solo abrió las puertas del paraíso, aseguró que ninguna puerta del infierno pueda volver a encerrarte. Y cuando recuerdes la cruz, recuerda también el silencio que vino después, porque fue en ese silencio donde el cielo se movió con más poder. El descenso de Cristo a las profundidades, la prueba de que nada está tan perdido que no pueda ser redimido, ni ayer, ni hoy, ni... Tú ahora dime, ¿qué crees tú que realmente sucedió en los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Crees que enfrentó a Satanás, que liberó a los antiguos, o que todo fue simbólico? Deja tu opinión en los comentarios, reflexionemos juntos, y si este video te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal Archivos Sagrados Spa y activa la campanita. Aquí, los misterios de la fe no se ignoran, se desentierran, se revelan, se entregan de una forma que cualquiera puede entender y sentir, porque a veces lo que parece el final es solo el comienzo de la victoria.